Bien, muchas gracias. Aprovecho para indicar que no voy a consumir los 15 minutos de intervención. Estamos ante una propuesta enormemente clara y sencilla, cuya aprobación simplemente va a depender de la voluntad política de los grupos que estamos aquí. Todos ustedes saben, porque lo he denunciado en varias ocasiones en esta Cámara, que hay una importante diferencia entre la voluntad que los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León expresaron en las urnas y la composición de esta Cámara. Todos conocen los resultados de las pasadas elecciones autonómicas. El Partido Popular obtuvo 514.301 votos, el 37,73%. El Partido Socialista, 353.575 votos, el 25,94%. Podemos obtuvo 165.475 votos, el 12,14%. Ciudadanos obtuvo 139.954 votos, el 10,27%. Izquierda Unida Equo obtuvimos 56.516 votos, el 4,15%, y la Unión del Pueblo Leonés obtuvo 19.176 votos, el 1,41%. Esto da como suma aritmética de todos los resultados de la oposición que todos los grupos de oposición de esta Cámara sumamos la cantidad de 734.696 votos, es decir, 220.395 votos más que el Grupo Popular, el grupo que sostiene al Gobierno. Bien, esta diferencia además indica otro dato muy importante, y es que la oposición sumamos un porcentaje del 53,91% del voto expresado en las urnas, es decir, que la oposición representa a más de la mitad del voto expresado por la ciudadanía en las pasadas elecciones autonómicas del mes de mayo del año 2015. Y sin embargo, a pesar de estar en una Cámara en la que la oposición concentra más de la mitad de los votos y 200.000 votos de diferencia respecto al grupo de gobierno, encontramos que de manera sistemática se viene imponiendo un rodillo por parte del Grupo Popular. Algunas de las consecuencias son bien conocidas. Cuando el Grupo Popular decide que una proposición no de ley no va a ser aprobada en esta Cámara, esa proposición no de ley decae. Y esta proposición no de ley decae por el hecho de que el reglamento regula que cuando una proposición empata, dicha proposición no puede ser aprobada. Un reglamento que en otros contextos podría tener lógica, pero que a la vista de los resultados electorales del pasado mes de mayo estamos viendo cómo lo que está produciéndose es una increíble injerencia en el funcionamiento democrático de nuestra comunidad, porque una mayoría social expresada en las urnas ve de manera sistemática como una minoría social es capaz de imponer una y otra vez un ritmo y unas decisiones parlamentarias. Una de las consecuencias la comentamos ayer todos los grupos de la oposición unánimemente, y es ver cómo el Grupo Popular es capaz de utilizar su rodillo parlamentario para marcar quiénes son los que tienen que comparecer en las distintas comisiones de investigación. Ayer lo comentaba, el caso de personas que han sido acusadas fehacientemente por el hecho de haber recibido dinero en el caso de la supuesta trama de las eólicas que estamos investigando, y como dichas personas no van a comparecer en dicha comisión, porque así lo dice el grupo de gobierno, produciéndose uno de los mayores escándalos que estudiarán los libros de historia, y es que un grupo investigado sea el que decide quién es el que tiene que ir a la investigación. Hablaba de mayorías sociales y de mayorías electorales. Todos ustedes recordarán un texto que ustedes defendieron con una enorme bravura hace no tanto, que comienza diciendo: contra lo que cabía esperar democráticamente a la vista del resultado, abusando de una mayoría de los escaños que no se corresponde con una mayoría de los votos. Este texto, que fue defendido por el Grupo Popular y apoyado por varios grupos presentes en esta Cámara, ponía una pica en un Flandes muy especial, y es que un movimiento político que no nos gusta estaba abusando de una situación parlamentaria que no se correspondía con una situación electoral. Pues bien, esta misma recomendación, este mismo deseo que deseamos para otros territorios, ¿por qué no aplicarlo al nuestro? ¿Por qué no aquellas normas que queremos que se apliquen en territorios ajenos? ¿Por qué no hacerlo para el territorio en el que nosotros vivimos? ¿Y por qué no aplicarnos nuestras propias recomendaciones? ¿Por qué no aplicarnos nuestras propias recetas? Y por lo tanto, nuestra propuesta es muy sencilla.
que en el caso de empate se acuda al número de votos que representa cada fuerza política, cada grupo parlamentario de los que estamos aquí representados. Una propuesta sencilla, una propuesta simple que pondría a Castilla y León a la vanguardia de la democracia en este país. Una propuesta constitucional, como así se deriva del informe que han presentado los letrados a petición del Grupo Popular y que, como establecen sus conclusiones, no es incongruente con nuestro sistema democrático, con nuestro sistema constitucional, algo que nosotros sabíamos, puesto que nuestra propuesta emana del grupo de trabajo en torno a reformas institucionales de Izquierda Unida Castilla y León, en el que están incluidos 3 profesores de Derecho Constitucional que nos asesoraron a la hora de plantear esta iniciativa. Por lo tanto, una iniciativa que no tiene problemas legales, una iniciativa perfectamente incluible en nuestro modelo de trabajo y una iniciativa que daría voz de manera completa a la ciudadanía, tal y como quiso que se expresara en las elecciones de mayo de 2015. Como dije, no voy a agotar el tiempo, creo que no es necesario, creo que es una propuesta muy clara, creo que sencillamente lo que resta es que cada uno de los grupos parlamentarios en esta Cámara expresen su posición para saber cuál es su intención de avanzar en esa tan cacareada regeneración democrática. En su mano está, señorías. Muchas gracias. En un turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en representación del Grupo Ciudadanos, el señor Fuentes Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores procuradores, agradecemos en primer lugar la preocupación del portavoz del Grupo Mixto por la problemática que genera en el funcionamiento de estas Cortes la continua mecánica de empate que se está produciendo en las diferentes comisiones entre los representantes del Grupo Popular y entre el resto de los procuradores de la oposición. Preocupación que ya hemos compartido en numerosas ocasiones y que hacemos también nuestra y que requiere, como es evidente, de una solución. Por tanto, el primer reconocimiento para el promotor de la idea, que abre cuanto menos un debate al que nuestro grupo quiere aportar y colaborar en él mismo. Efectivamente, más de la mitad de los electores castellanos y leoneses no votaron al Partido Popular el pasado mes de mayo del 2015 en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Y no lo hicieron 1 de cada 2 castellanos y leoneses que fueron a votar, ni mucho menos 1 de cada 2. Y, sin embargo, el Partido Popular ocupa la mitad de los escaños de esta Cámara y eso le permite no solo bloquear las comisiones con empates forzados, que son la excusa para negar el diálogo y las soluciones, sino que permite también, por ejemplo, blindar a los sospechosos de la mayor trama de corrupción de la historia de nuestra comunidad y permitirles que no tengan que venir a declarar en la comisión de investigación de la trama eólica. Del mismo modo, es sencillo comprobar que el porcentaje de voto que tiene Izquierda Unida y que obtuvo en aquellas elecciones es bastante superior al que representa su escaño sobre el total de los 84 que tenemos en esta Cámara. Tenemos una situación, por tanto, en la que el Partido Popular está utilizando la sobrerepresentación que tiene en escaños respecto a los votos que obtuvo para frenar tanto la actividad legislativa de esta Cámara como para lastrar las funciones de control sobre su gobierno que deberíamos tener. Eso, que como ya los puse en el día de ayer, cuenta con todo nuestro rechazo, no solo es culpa del Partido Popular. Los señores del Partido Popular primero crearon este monstruo, es decir, la ley electoral que le da la sobrerepresentación, y ahora se dedican a sacar provecho de ello para parapetarse y protegerse de la corrupción que les asola. Pero ojo, porque ahora están solos. Y ahora sí, ya lo veremos. Ahora ninguno queremos saber nada de ellos y de sus comportamientos, pero hasta hace unos meses, unas semanas o casi unos días, había quienes eran cómplices de la ley electoral de proporcional y que mientras beneficiaba al bipartidismo, obtenía el silencio tanto de unos como de otros. Salta a la vista que tenemos una ley electoral que desvía el resultado en escaños de la voluntad popular expresada en votos. Y salta a la vista que hay quien está utilizando esta desproporcionalidad para pasearse por aquí como los que quieren mandar. Salta aún más a la vista que si queremos un sistema representativo que realmente represente, debemos cambiar las fórmulas electorales lo antes posible. Por lo tanto, bienvenidos todos al mundo real.
Y lo que no tenemos tan claro desde Ciudadanos es que al mal funcionamiento que estamos sufriendo actualmente haya que darle una solución a base de parches, a base de retorcer los procedimientos y a base de calcular la representatividad que cada uno tiene en sus procesos en estas Cortes en función de parámetros distintos. Entendemos que sería sentar un precedente que, ¿por qué no nos iba a conducir a recalcular en base a este criterio los representantes en las comisiones? O mejor aún, podríamos votar la presidencia de las comisiones de investigación en base a porcentaje de votos y así nos quitábamos de encima este grave problema. Y mira que nos gustaría que esta solución fuese aplicable en su conjunto, pues seríamos nosotros uno de los grandes beneficiados de esta solución. Pero creemos que debemos reconducir el debate hacia un escenario diferente. Y este es precisamente el de la necesidad acuciante de reformar la ley electoral que permite que quienes sacaron el 37% de los votos puedan contar con el 50% de los escaños. Y nosotros en esta línea ya hemos comenzado a trabajar presentando en esta Cámara una primera iniciativa para reformar determinados aspectos en un primer momento de la ley electoral. Y posteriormente, vía reforma del Estatuto de Autonomía, replantear el modelo de elección con el cambio de la circunscripción, la fijación de números de procuradores en una cifra impar o el desbloqueo de las listas electorales. En resumen, Ciudadanos comparte el diagnóstico que hace el proponente y por eso le transmitimos toda nuestra disposición a trabajar por desbloquear esta situación. Queremos además abrir la puerta a reformas de calado que mejoren el sistema de representación y que acerquen a los representantes a la ciudadanía. Y reconocemos que estaríamos encantados con el resultado final de la reforma que proponen. Sin embargo, anunciamos aquí nuestra abstención de nuestro grupo porque entendemos que los procedimientos de representación y votación en estas Cortes deben ser uniformes en todos los ámbitos. No vemos claro dónde pararía esta adaptación de criterios y aunque consideremos que el informe jurídico abre una puerta, creemos que se deben realizar para evitar estas situaciones reformas estructurales que se dirijan directamente al origen del problema. Muchísimas gracias. En representación de Podemos tiene la palabra la señora del Barrio Jiménez. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias al portavoz de Ciudadanos por demostrarnos físicamente que realmente están lejos del Partido Popular. Muchas gracias. Que nos encontremos aquí hoy de nuevo proponiendo una reforma del reglamento no hace más que ahondar en la idea de que estas Cortes presentan un reglamento obsoleto y que no se adecúa al nuevo tiempo político de gobierno de cambio. Y por eso nuestro grupo parlamentario ya propuso un grupo de trabajo por la reforma del mismo. Día sí y día también hemos tenido que ir adaptando el reglamento al funcionamiento legislativo de la Cámara. El caso más mediático ha sido la composición de la mesa. Mesa que, aunque sí tiene una amplia representación de los grupos, no tiene la totalidad de la representación. Y mesa que, a pesar de la reforma, no corresponde a la realidad legislativa de esta Cámara, donde el Partido Popular tiene una mayoría absoluta no representada en este hemiciclo. Pero es que no solo ha sido en la mesa, sino que hemos ido improvisando pleno tras pleno, ajustando el reglamento a las conveniencias bipartidistas de turno, aunque en cierta manera esta improvisación parlamentaria es reflejo de las políticas que ejerce la Junta de Castilla y León. En el caso que nos ocupa, los empates ocurren porque Castilla y León es, junto con Navarra y Canarias, las únicas comunidades autónomas regidas por parlamentos con número par de diputados, lo que supone algo antinatural que siempre primará el bipartidismo. Y sí, digo bipartidismo porque, como dijo el presidente Herrera ayer, el reglamento está hecho por el Partido Popular y el Partido Socialista. Palabras textuales del presidente, por ustedes y por nosotros, y que está lejos, como he dicho al principio de la intervención, de los nuevos tiempos políticos de cambio. Entendemos que el número de procuradores viene determinado por el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía, donde se contempla la circunscripción electoral a la provincia, asignando un número mínimo de 3 procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario estamos trabajando para que en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía no se pueda contemplar la posibilidad de obtener un Parlamento par donde en caso de empate más de 200.000 votos no sean tenidos en cuenta. Lo que me recuerda que ya pueden ir poniendo en marcha políticas que realmente ayuden al desarrollo rural y a la sangría despoblacional, porque como sigamos así, lo más probable es que la mitad de muchos de nosotros no estemos aquí sentados porque no habrá población sobre la que calcular diputados autonómicos.
Y eso lleva al segundo punto de lo injusto de este sistema electoral y que en parte nos sitúa en esta situación, donde, repito otra vez, no se tiene en cuenta la opinión de más de 200.000 votantes. Y es la circunscripción provincial, que no garantiza la igualdad de oportunidades a las provincias de nuestra comunidad, ya que con una circunscripción autonómica, ustedes, señores del Partido Popular, con el mismo número de votos, hubieran obtenido hasta 6 diputados menos, lo que implicaría una mejora de la proporcionalidad y un mayor grado de cumplimiento de la Constitución. El reglamento necesita de una reforma absoluta que no siga favoreciendo el bipartidismo y que dé cabida a todas las voces que ahora mismo se encuentran representadas en el Parlamento. Ley de cuentas abiertas, procedimientos de emergencia ciudadana, paralización de la LOMCE, devolución de la paga extra a los funcionarios, retroactividad de las ayudas a la dependencia, el plan de vivienda y así podríamos seguir. ¿Saben ustedes, señorías del Grupo Popular, lo que son? Pues son propuestas que han sido rechazadas por empate, propuestas rechazadas ninguneando 220.395 votos. A lo mejor dicho así de palabra no les parece nada escandaloso. Esta es su representación parlamentaria y esta es la del resto de partidos políticos. Y resulta, por supuesto, en morado. Y es que piden un informe jurídico y resulta que al parecer lo que les parece escandaloso es que un grupo parlamentario o un partido político utiliza la vía propuesta en el propio reglamento para la reforma del mismo y piden un informe de viabilidad jurídica para saber si va en contra de la Constitución. Y resulta que, oh sorpresa, el informe jurídico dice que no puede concluirse que va en contra de la Constitución, ni mucho menos que se pueda considerar que no se pueda tomar en consideración ni la incorporación en el orden del día. Es que incluso ustedes, señores del Partido Popular, están ya a disgusto con que eso se esté debatiendo en esta Cámara. Y es que piden un informe jurídico cuando tiene un reglamento que es básicamente la horma de su zapato, tan laxo en su interpretación que casualmente les beneficia el 99,9% de las ocasiones. Y es que a las pruebas me voy a remitir. El reglamento ha permitido que un partido político imputado, ahora investigado por corrupción, presida las 2 comisiones de investigación que se abren después de años. Es decir, se ha puesto al zorro a cuidar a las gallinas. Y todo ello amparado en el reglamento, porque no debemos olvidar que es el propio reglamento que ya contempla, como bien se indica en el informe jurídico, una solución relacionada con el número de votos en caso de empate para la presidencia de las comisiones. Y es bajo el que se ha amparado el Partido Popular para dirigir a su antojo las comisiones de investigación. Y leo textualmente: si el empate persistiera, se considerará elegido el candidato que forme parte del grupo político o coalición electoral que hubiera obtenido un mayor número de votos en el territorio de la comunidad autónoma. Es decir, que existe un precedente ya contemplando el número de votos. Esto ha permitido aberraciones tales como, por ejemplo, el bloqueo de comparecencias en las comisiones de las eólicas, tales como el de Georgina de la Lastra, alias la inspectora de la agencia tributaria que retrasó una denuncia de corrupción. Por cierto, con cargo político en la época de las eólicas, lo cual evidencia las palabras del señor Herrera de ayer diciendo que había aceptado todas las comparecencias. Estamos hablando de la modificación del artículo 92.1, no de la totalidad del reglamento. Cíñase a ese artículo que se propone modificar. Muchas gracias, presidenta. Aberraciones como el que el presidente de la Comisión de Investigación de los Sobrecostes del LUBU sea del mismo partido que quien adjudicó las obras que supusieron esos sobrecostes. Barrio, le acabo de pedir que se ciña a la cuestión, no solo que me escuche y siga con lo que tiene previsto. Ya, la cuestión está en que estoy ejemplificando lo que suponen los empates en los reglamentos, que es la cuestión que estamos tratando, lo que ocurre cuando se empata en el reglamento y se le echan fuera 200.000 votos. ¿No puedo poner ejemplos de eso? ¿No se pueden poner? Puede citar los ejemplos, pero no puede centrar todo el debate en los ejemplos. No, porque entonces está haciendo otra cosa, que no es debatir el artículo que se propone modificar. A mí me parece bien que usted cite los ejemplos, pero no se ensañe en los ejemplos. Hombre, es que creo que ensañarme los ejemplos, esto estaría realmente, y lo siento, presidenta, coartando la libertad de expresión de lo que aquí se está debatiendo. Los debates los dirijo yo y, por lo tanto, una vez debatido con usted lo que me acaba de plantear, le pido que se ciña a la cuestión. Y la cuestión es el artículo que se plantea modificar. Vale. Lo que ha supuesto el empate en las comisiones es que se ha impedido la comparecencia de miembros en la comisión de las eólicas y el empate en las comisiones por el número igual de votos, rechazando 200.000 votos, es que el presidente de la comisión del LUBU sea el propio Partido Popular. Sí, lógico todo, es muy lógico y muy legal todo.
Bueno, nuevos tiempos y nueva política. Ese es el panorama real, panorama al que todavía parece que no se ha acostumbrado y que el uso hizo costumbre, su rodillo ya no vale y tienen que acostumbrarse a no contar con él. Apelan al reglamento cuando les conviene, pero no lo hacen cuando la situación les incomoda. Simplemente ya para finalizar, ya que ya no puedo poner más ejemplos de lo que implica el reglamento, ni ensañarme con el reglamento, ni ensañarme con lo que implica desperdiciar 200.000 votos, ¿por qué no hacen caso al consejero, al señor Fernando Rey, cuando, como ha indicado el compañero de Izquierda Unida, escribía en el manifiesto, si es que ustedes mismos dicen, contra lo que cabía esperar democráticamente a la vista del resultado, abusando de una mayoría de los escaños que no se corresponde con una mayoría de los votos y con total desprecio de la legitimidad constitucional? Claro, para Cataluña sí, pero para Castilla y León no. Muchas gracias. Gracias. En representación del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martín Martínez. Sí, gracias, presidenta. Y voy a ser muy rápido en esta intervención de toma en consideración, que sí va a ser en toma en consideración, como espero que sean todas las demás y como han sido hasta ahora. En primer lugar, una aclaración a alguien de los intervinientes anteriores. Esta Cámara ahora tiene 84 procuradores, pero no tiene por qué ser número par. Tiene 84 procuradores desde la legislatura del 2011 por un incremento mínimo en la población de Segovia y puntual, pero también es verdad que hoy, con la población de hoy, tendría 83 procuradores y, por cierto, habría perdido la mayoría el Partido Popular. Ese es el estatuto de Castilla y León. Nosotros vamos a votar de forma favorable a la toma en consideración de esta proposición, entre otras cosas porque recoge un avance en la proporcionalidad representativa que también nosotros tenemos incluido en nuestro propio programa electoral y en nuestra reforma del estatuto. Sí que voy a hacer algunas tomas de consideración en relación con el fondo. Y el fondo, efectivamente, es necesaria esta modificación por la utilización del reglamento actual como un verdadero rodillo, incluso más que cuando el Grupo Popular tenía mayoría absoluta. Y el ejemplo, yo sé que a la presidenta no le gusta, pero el ejemplo es verdad. Son las comisiones de investigación y, en concreto, la comisión de investigación de la trama eólica, de la adquisición del edificio de Arroyo y del suelo en Portillo, donde el Partido Popular ha utilizado absolutamente el rodillo, tanto en coartar la información, por eso el periplo que hemos tenido que hacer por toda la comunidad para recabar parte de los expedientes, ninguna información en relación al edificio de Arroyo en todo lo que fue el inicio del proceso del pelotazo, que fue el arrendamiento del edificio por la Junta y en concreto por la Agencia de Desarrollo, por la ADE. Ahí el rodillo impidió cualquier información y ninguna información tributaria, por ejemplo, en relación al suelo de Portillo. El rodillo del Partido Popular lo impidió. Y, por supuesto, en los comparecientes, efectivamente, el rodillo del Partido Popular ha impedido la posibilidad de que accedan a esta comisión pues muchas personas que tienen mucho que decir en ella. Por ejemplo, y es el único ejemplo que pongo, el señor Carlón, que fue el que inició con su denuncia en la Fiscalía, el que inició el conocimiento del pelotazo con la adquisición del edificio de Arroyo y del suelo de Portillo. No voy a seguir con los ejemplos antes de que me corte la presidenta, y sí decir que efectivamente, si se aprobara esta modificación, creemos que mejoraría la representatividad y mejoraría al final de alguna manera las condiciones de vida de los ciudadanos. Y me voy a explicar en relación a estadísticas. Las estadísticas son las siguientes. Las proposiciones no de ley que se han debatido a lo largo de esta legislatura hasta la semana pasada en la comisión, en las distintas comisiones, el 99% del Grupo Parlamentario Socialista, se han debatido 89.
Es verdad que se corresponden a la satisfacción de necesidades de los ciudadanos de Castilla y León, hasta el punto de que 43 fueron aprobadas en esa comisión, 43 de 89. Fueron rechazadas por el Partido Popular 6, pero fueron empatadas 40. Por eso, alguien decía antes que era el mayor beneficiario. Yo creo que los mayores beneficiarios de que se produjera esta reforma serían los ciudadanos de Castilla y León y, por lo visto a través de las estadísticas, a través del Grupo Parlamentario Socialista, que somos los que hemos traído este número, yo creo que muy importante, de iniciativas que coinciden absolutamente con las necesidades de los ciudadanos, como se ha demostrado en el número muy importante de iniciativas aprobadas, y que coinciden mucho más cuando sabemos que solamente la utilización del rodillo del Partido Popular ha impedido que se hayan aprobado ni más ni menos que otras 40 iniciativas. Hasta aquí y con esto finalizo nuestro apoyo a que se tome en consideración la iniciativa del señor Sarrión, pero al que sí me atrevo a decirle con todo el cariño de que en la forma nosotros echamos de menos algo, ¿no? Echamos de menos que no haya sido una iniciativa conjunta con el resto de los grupos. Nos la hemos encontrado simplemente publicada, y creemos que un tema tan importante, de tanto calado, debería haber sido una iniciativa conjunta de todos los grupos, excepto el Partido Popular, evidentemente, que no se iba a apuntar. Pero también echamos de menos que sea tan puntual. A nosotros no nos gusta nada que las reformas del reglamento, tanto de la mesa como esta y como alguna otra que se ha propuesto, sean de carácter tan puntual. Nosotros estamos esperando que empiece a trabajar de verdad el grupo de reforma completa del reglamento, que desde luego entendemos que desde nuestro grupo enriqueceríamos mucho más. Si se tomara en consideración, que ya le digo que no se va a tomar en consideración seguramente por la aplicación del rodillo y del empate, del empate no, porque el grupo ya de Ciudadanos ya ha anunciado su abstención, pero en todo caso, si se tomara en consideración, nosotros enriqueceríamos el debate, y si no, esperaremos al grupo del reglamento. Y también le digo, señor Carrión, al final vamos a tener que esperar a otra mayoría en esta Cámara para estas modificaciones, porque del PP no se puede esperar nada en estos momentos. Muchas gracias. Para fijar posición en representación del Grupo Popular tiene la palabra el señor San Vittorio. Buenas tardes, señora presidenta, señorías. Tres cuestiones, alguna consideración previa. Hoy, escuchando aquí a los intervinientes, recordaba aquello de que en estos momentos todos los equipos de fútbol de primera división dicen que la culpa de la marcha del Barcelona la tiene el reglamento. Pero también tengo que decir dos cosas más. Una, que el señor Martín ya ha anunciado su presencia en la próxima legislatura, circunstancia esta que se alegra soberanamente en la Cámara. Y tres, hombre, no pienso seguir escuchando algunas cosas que se dicen en relación a la comisión de investigación como consecuencia del reglamento. Hombre, o no conocen el reglamento, y no es el caso, por ejemplo, del señor Martín, o, si no, deberían saber que aquí hay comisiones de investigación como consecuencia, entre otras cosas, de que el reglamento de esta Cámara lo que somete a votación no es la creación de la comisión de investigación, es la oposición a la creación de la comisión de investigación, como consecuencia de lo cual el empate rechaza la oposición a la creación de la comisión. No está de más, señorías, no está de más que de vez en cuando también se lea el reglamento. Dicho lo cual, que me parece de interés, debo decir, señor Sarrión, que hoy usted trae aquí la toma en consideración de la modificación del artículo 92 del reglamento
de esta Cámara, que, en fin, más allá de la retórica lógica de la que es necesario, lo que viene a decir es básicamente que al señor Sarrión no le gustan los resultados electorales y que, en consecuencia, pretende que modifiquemos las reglas del juego una vez que el partido está terminado. Bien, es decir, que como consecuencia de que no le gusta, se modifique los criterios por los cuales el empate es rechazo. Mire, yo he escuchado su intervención y la toma en consideración, debo decir, en primer lugar, con una doble sorpresa. Me produce una doble sorpresa haberle escuchado hoy su amor a Soria, su cariño por Soria, y que, por otra parte, del espíritu y la letra de su intervención, lo que hace es que denigra a Soria y a las provincias que tienen menos población a no tener la representación que tendrían en estos momentos. Y también con perplejidad. Pero también le digo más, desde la sorpresa que me produce. Mire, a usted, señor Sarrión, de verdad le va a hacer daño, Si a usted se le podrá acusar de muchas cosas. Desde luego, de lo que no se le podrá acusar a usted es de lealtad a, por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo para trabajar en la modificación del reglamento, que fue propuesto, yo sí lo digo, fue propuesto en Junta de Portavoces por el portavoz de Podemos. Fue aceptado y creado. Y se conoce que usted, en esa búsqueda de protagonismo permanente, no le parece bien, y en un ejercicio de deslealtad grave hacia aquellos que se siente tan próximo, presenta hoy esta iniciativa. Y digo sorpresa porque además no existe precedente, y desde la perplejidad, mire, insta desde el grupo menos representativo a una modificación que afecta a toda la Cámara. Pero me sorprende porque tiene una falta de rigor la presentación de esta toma en consideración que no tiene precedente. Mire, dicen ustedes, modifiquemos las consecuencias que tiene la ley, pero no vayamos a la causa. Es decir, yo aquí soy representante como consecuencia de una ley que lo que pretende es que haya representantes, traducir en escaños los votos, pero modifiquemos las consecuencias que se derivan de ello sin ir a la causa. Mire, por eso me parece que vayamos a los antecedentes. Y aquí se ha apuntado. Mire, hay una arraigada tradición en esta Cámara de que las modificaciones de las reglas del juego, y parece sensato y razonable, parece coherente. Mire usted, nosotros hemos tenido mayoría absoluta la pasada legislatura. Jamás, por un principio de honestidad, jamás hubiéramos planteado una reforma del reglamento a nuestro interés pudiendo hacerlo. Pero es increíble que aquí no se haya entendido esto y jamás se ha hecho y parece razonable. Mire, no le voy a decir que vayamos a 1997, dirá usted que era hace mucho. Mire, vea las últimas reformas. 2005. En el año 2005 salió adelante la reforma del reglamento. Los votos fueron 78, 77 a favor, una abstención, ni un solo voto en contra. Parece sensato, parece razonable que las reglas de juego estén pactadas y estén consensuadas. En el año 2014 se hizo otra reforma. No lo instaron muchos, lo instaron todos los grupos de la Cámara y fue aprobada por unanimidad, las modificaciones de los artículos 83 y 84. Este mismo año, esta misma legislatura, se ha modificado el 26 y el 34 y se ha votado a favor, y había sido a instancia de todos los grupos, excepto el suyo, qué curioso, y se aprobó con el voto de todos los grupos, excepto el suyo. Pero mire, eso en cuanto a los antecedentes, que ya, en mi opinión, descalifican la propia presentación. La propia propuesta supone el desconocimiento de los principios de la democracia representativa. Carece de toda lógica que una fórmula electoral que lo que pretende es dar traslado en escaños a lo que son los votos, valorando especialmente y garantizando la representatividad en aquellas circunscripciones pequeñas, tipo Soria, Segovia o Ávila, tengamos que retrotraernos al inicio del escrutinio. No parece razonable, más allá de que ni siquiera es claro como usted dice, porque ¿qué porcentaje hay que tener en cuenta? ¿El porcentaje del resultado? ¿Hay que tener en cuenta el porcentaje del resultado descontado el porcentaje de aquellos que tuvieron un resultado que no les permitieron tener representación? ¿Cómo tenemos que computar los votos blancos? ¿Cómo tenemos que computar aquellos casos en los que la gente libremente decidió no ir a votar? Dígamelo, señoría. Porque, hombre, en la aplicación lógica de su propia coherencia e incoherencia, lo razonable es que
¿Quién tiene la capacidad de atribuirse lo que piensan los votantes sobre esta cuestión en concreto? Yo soy incapaz, créame, soy incapaz. Pero en aplicación y llevada a las últimas consecuencias sus propios planteamientos, lo razonable es que cada vez que llegamos a un punto en que no nos ponemos de acuerdo, hacemos un referéndum. Es más sensato, ¿no? O sea, en fin, es lo que usted plantea al no creer en esta democracia representativa. O sea, es verdad que probablemente habría que cuestionar incluso en qué democracias creen ustedes. O como algunos de los grupos que aquí han intervenido, que no sé si lo que le faltaba era ponerme como ejemplo el reglamento, por ejemplo, de las cámaras en Venezuela. Por ejemplo, puede ser un ejemplo perfectamente entendible. Pero mire, yo he pensado, bueno, estoy seguro que no es suficiente ver lo que son los antecedentes, no es suficiente entrar en el fondo de la propuesta que aquí se nos hace y vamos a ir a algo elemental, ¿no? La coherencia. Porque yo hay una cosa que no dudo de los grupos de esta Cámara y es su coherencia. Y entonces he visto qué ha hecho Izquierda Unida en aquellos sitios donde tiene representante, en aquellos sitios donde ha tenido capacidad de gobierno o en aquellos sitios donde gobierna. Digo, habrá presentado una iniciativa de estas mismas características. Bueno, debo decir que al respecto la información es abundante. La información es abundante. Es verdad que la producción es escasa. Ni una. Ni un caso. Ni cuando han gobernado, ni donde tienen representación. En ningún caso han hecho un planteamiento de este tipo. Pero claro, me sorprende aún más que el resto de grupos parlamentarios que dicen parecerles muy bien no lo hagan en aquellos sitios donde gobiernan. Porque, mire, dije, bueno, pues son incoherentes, pero claro, no lo han presentado porque ya es así, que es lo sensato, es lo razonable. Como ya es así, ¿para qué van a modificarlo? Entonces me he tomado la molestia de visitar los reglamentos de 17 comunidades autónomas. Exactamente de las 17, el modelo nuestro se da en 17. No hay ni una sola comunidad autónoma donde sea diferente al nuestro. Ni una sola. Digo, bueno, pero esto evidentemente en el Congreso o en el Senado se dará. Bueno, del Congreso en el Senado, en el Congreso el modelo es el mismo y en el Senado el modelo también. Es decir, ni una sola comunidad autónoma. No hay precedentes. No hay en el derecho parlamentario comparado ni un solo caso. Por lo tanto, lo que usted me propone no existe, señoría. Lo que en esta nueva situación extraña desde ayer los demás grupos no se han atrevido a afearle, no existe. Lo que los otros grupos dicen que respalda no lo llevan a cabo en ningún sitio. Por lo tanto, señoría, lo que usted ha dicho que era vanguardia, no es vanguardia, señoría. Es la consecuencia de sus propias urgencias. Usted tiene un problema. No sabe si quiere estar donde está. No sabe dónde va a estar. No sabe si le van a dejar estar donde quiere estar, pero no sabe y no tiene claro si van a poder estar. Y esa urgencia, ¿sabe usted a lo que le ha llevado? A esta ocurrencia. Y este grupo no está por apoyar ocurrencia. No, porque no es bueno. Pero si usted es partidario de que vayamos a criterios de aplicación directa del voto, vayámoslo. No sé si va a hacer una segunda intervención, supongo que no, porque es un turno de fijación de posiciones y no procede. Pero si quiere, estoy dispuesto a que hablemos de ello también a continuación. Por lo tanto, yo creo que no procede la aprobación de la toma en consideración hoy aquí presentada. Yo le entiendo, le comprendo, pero entiende usted y comprenda que esto es absolutamente inasumible. Y le diré algo. Se lo digo sinceramente, con el corazón en la mano. Jamás asistí a la presentación de una toma en consideración tan insolvente como la que ha traído usted hoy aquí. Sí, señor Javier. Sí, presidenta, muchas gracias. En virtud del artículo 78.1 y a imagen de lo que sucedió en el anterior pleno, creo que el Partido Popular ha hecho un uso indebido de su fijación porque lo que ha hecho es un turno en contra y, por lo tanto, me gustaría tener un turno de réplica. Tiene derecho a un turno de réplica y puede utilizarlo. Muchas gracias, presidenta.
Señoría, no sé si es la vida parlamentaria o el club de la comedia aquello a lo que usted debería dedicarse. De verdad que es una gala de buen humor y una cosa extraordinaria. Es maravilloso. Es maravilloso. Es una cosa increíble. Nos dice el señor Sanz Vittorio que es que le echamos la culpa al reglamento, pero si de lo que estamos hablando efectivamente es de una mayoría social en votos de la cual usted en ningún momento ha hecho ninguna referencia. ¿O acaso he mentido yo cuando he hablado del resultado electoral? ¿He mentido yo cuando he hablado de los más de 200.000 votos de diferencia que hay entre su grupo y el resto de grupos que hay en esta Cámara? ¿Estoy exigiendo yo que mis iniciativas, cuando sean en solitario, se tengan que aplicar inmediatamente? De ninguna manera, porque yo acepto un resultado electoral que a mí me hace ser una fuerza minoritaria, pero acepte que usted también pertenece a una fuerza minoritaria en esta Cámara, en lugar de asumir una posición que no le han dado las urnas. Efectivamente, pues cuando un partido tiene menos del 50% de los votos y tiene 200.000 votos de diferencia respecto a la oposición, lo que tiene que entender es que el tiempo de rodillo ha terminado. Dice un proverbio africano que la víbora muerde cuando le pisan la cola. Quizá por eso, aunque usted hable de insolvencia en la exposición de motivos, lo que yo no había visto en años y años es mayor insolvencia a la que usted me acaba de demostrar, porque no ha dicho una palabra sobre mi propuesta. Ha hecho usted lo mismo que hizo el presidente Herrera cuando yo le planteé el problema, que es escudarse en la ley electoral, escudarse en supuestos patriotismos, hablar de Soria. ¿Qué tendrá que ver Soria con lo que yo estoy aquí planteando? Si yo estoy hablando de una reforma del reglamento, si yo estoy hablando de solventar los empates, que esto no existe en ninguna parte del país. Dígame un parlamento par. Dígame un parlamento donde se ha dado esto. ¿Cómo no va a haber una situación? No es una situación de empate, ni mucho menos la que hay. Hay una situación en la que no hay una mayoría absoluta, que no es lo mismo, que no es lo mismo. No hay una, y lo saben, y lo saben. Pero no mientan así. Fíjense. Mire. Señor Fernández. Y ahí se dan cuenta ustedes el ejercicio de tristeza que ustedes están dando. Un partido como el suyo, que el presidente Herrera se ha esforzado siempre en distinguir al resto de su partido en este país, un partido al que le entra la Guardia Civil en las sedes, porque está tan corrupto que tiene que entrar la policía. Y ustedes, que se han afanado en demostrar que no son lo mismo que ellos, y sin embargo me responden con eso. Venezuela, a la búlgara, pero ¿no se dan cuenta que me lo ponen a mí a huevo? ¿No se dan cuenta que si a mí ustedes me llaman autoritario? Sí, lenguaje, lleva usted un poco de razón, me deja un poco de llevar. ¿No se da usted cuenta de que si a mí me habla usted de Venezuela, de la búlgara, del chiste que hizo el presidente ayer, que ni se lo había pillado de lo rebuscado que era, si usted me habla a mí de eso, yo le hablo de que a ustedes les gustaban más las cortes franquistas, de que ustedes son los hijos de la derecha española autoritaria? Es decir, si entramos en eso, si entramos en ese nivel, en esa bajeza, qué pena dan ustedes, hombre, por favor. Pero si ustedes son de un partido que ha gobernado este país mucho tiempo, es que no se pueden caer en eso, no se puede caer. Si ustedes están muy por encima, hombre, no caigan en eso, por favor, por favor. Se habla de argumentaciones, se hablan acerca de, lo de Venezuela, por supuesto. ¿Qué voy a decir, no? Se habla de que en ningún sitio se ha dado, claro, si tampoco ha habido una situación que lo exija. Se habla de que nosotros no lo hemos aplicado donde hemos gobernado. Es que nosotros no hemos gobernado ninguna comunidad autónoma en situación de empate. Claro, ¿cómo quiere usted que lo propongamos? Si quiere lo proponemos en un futuro, ¿no? Pero en todo caso, en lo que ustedes no entran es en el fondo de la cuestión. Y es que una mayoría social expresada en las urnas no se representa con la vida de esta Cámara. Y es más, que ustedes, cuando se lo tenían que criticar a un adversario político, lo hicieron. Y que cuando ustedes tuvieron que dar recomendaciones a otros territorios, lo hicieron. Y que se niegan a adoptar en su tierra lo que recomiendan a otros, lo cual dice mucho del amor por su tierra o de la ausencia del mismo. Y por cierto, señor Fuentes, profunda decepción. Tan de acuerdo estoy con su argumentación como en desacuerdo. Efectivamente, es una reforma pequeña porque es un problema urgente, pero de ninguna manera se puede justificar el no apoyar una reforma en que uno quiere una reforma más grande, porque si eso fuera mi línea de trabajo, jamás le apoyaría ninguna proposición a casi ninguno de los que están ustedes aquí. Yo estoy sistemáticamente aprobando elementos que me parecen insuficientes, de manera sistemática. Así lo he hecho en esta Cámara, en el que he emitido un voto favorable a todas las iniciativas de todos los grupos, pareciéndome claramente insuficientes. Señor Fuentes, yo no sé quién para dar consejos, ni mucho menos. Desde el máximo respeto, creo que ustedes lo que deben empezar a plantearse es que no empiecen a ser tomados por la muleta de nadie, porque probablemente la actitud parlamentaria pueda dar a lugar esa conclusión. Muchas gracias.
un turno de dúplica el señor Salvitorio. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Señor Sarrión, se lo he explicado. Mire, no puede usted tratar de atajar las consecuencias sin ir a la causa. No puede usted jugar un partido con unas reglas y cuando pierde el partido decir que el resultado no vale. No puede hacerlo. Mire, le he explicado cómo este reglamento es, en estos términos, no le digo yo que se vaya a mirar los reglamentos de todas. Dice usted, no hemos tenido responsabilidad. Usted ha tenido responsabilidad en Andalucía. Mire usted el artículo 93 del reglamento de Andalucía, o el 93 de Galicia, o el 140 de Extremadura, donde también han tenido alguna responsabilidad, o del 116 y el 117 de Asturias, donde ustedes han tenido alguna responsabilidad. Háganlo. O del 126 y el 127 de Madrid, donde puede hacerlo también. Dice exacta y literalmente lo mismo. Y a mí me parece que el derecho comparado está bien. Dice, no entra usted en el fondo del asunto. Claro que entro en el fondo del asunto. Mire, entro en que en el fondo del asunto lo que usted plantea es que unas veces le parece bien la democracia representativa. Le voy a poner un ejemplo que, señor Sarrión, incluso usted va a ser capaz de entenderle. Mire, cuando se plantea quién debe ser elegido presidente del Gobierno de España o quién debe ser el alcalde en un ayuntamiento, ustedes dicen siempre lo mismo. Es que no es una elección directa, es una elección de representantes. Eso es lo que dicen ustedes. Pero si vamos a lo que dice usted que dice, que no es lo que hacen, decía Demóstenes, que usted sabe que está considerado el mejor parlamentario de la historia, decía que las palabras no sirven de nada si no vienen acompañadas de los hechos. Pues lo que usted dice aquí no se corresponde para nada con lo que hace, porque jamás respetan el voto directo del ciudadano, a mínima ocasión que tengan. Pero si es así, dígame, ¿lo damos traslado también a las elecciones de presidentes, a las elecciones de alcaldes? Es lo coherente, ¿no? Pero digo yo, hombre, si vamos a dar una traslación directa, hagámoslo con todo. Por ejemplo, en esta Cámara, por ceñirnos a esta Cámara, la representación que hay es la que se ha fijado como consecuencia de los votos en aplicación de la ley. En esta Cámara no se hace una aplicación directa de la representación en cuanto a medios, por ejemplo, o en cuanto a liberados, por poner un ejemplo. Siguiendo su teoría de que hay que hacer una traslación directa, mire, y además esto no requiere de una modificación del reglamento. Tampoco digo yo que le estoy invitando a la mesa, que es quien es competente y a la Junta de Portavoces que lo haga. Pero, hombre, por ejemplo, en esa traslación directa del resultado físico aquí, del número de representantes, nos encontramos con, por ejemplo, el grupo parlamentario tiene, en dedicación exclusiva, no llega al 22%. El Grupo Socialista el 28%. Podemos el 30%. Ciudadanos el 60%. Ustedes el 100%. Demos traslación directa, probablemente. A lo mejor es lo que había que hacer. Y repito, no le estoy diciendo yo a la mesa que oiga la Junta de Portavoces se lo haga, pero lo podría hacer porque no se necesita ni modificación del reglamento. A nosotros nos parece bien el 22% que tenemos. A lo mejor lo que hay que hacer es que todos tengan el 22%, en función de su representación. A lo mejor se encuentran con que no es lógico que ustedes lo tengan al 100%. Pero, ¿me va a decir usted a mí que es una aplicación más directa del resultado en cuanto a dotación de medios y de personal trabajando? Me parece que, no sé, la mesa a lo mejor lo toma en consideración. No tengo intención de que lo haga, pero tampoco pasaría nada si lo hiciera, Y desde luego estaríamos haciendo un ejercicio de traslación directa de lo que es la representación en esta Cámara a la dotación de medios y de personal. Y no lo pedimos hasta hoy. No lo pedimos hasta hoy, pero, oiga, si me va a obligar a ponerme en una tesitura de coherencia, a mí tenga cuidado, porque a mí lo de la coherencia me duele mucho, y a lo mejor hay que ser coherente también en eso. Por eso le digo, señoría, me parece desleal, fundamentalmente hacia el grupo que tiene debajo de usted, que se le adelantó en la presentación de una propuesta para crear un grupo para la reforma de un reglamento. Pero bueno, allá cada cual,
No sé si les va a tener que pedir perdón para ver si le dejan entrar, no dejan entrar. No es un problema mío. No es un problema mío ni me preocupa. Pero mire, las reformas de las reglas del juego hay que hacerlas desde un amplio consenso. Es curioso, la última reforma que se ha hecho con el acuerdo de todos los grupos menos usted. Es decir, usted no respalda lo que todos los grupos proponen y ahora propone que todos los grupos respalden lo que a usted se le ocurre. Muchas gracias. Se procede a someter a votación la toma en consideración de la propuesta de reforma del reglamento que acaba de ser debatida. De conformidad con la disposición final segunda, su aprobación requerirá mayoría absoluta en una votación final de totalidad. Las Cortes toman o no en consideración la propuesta de reforma del reglamento de las Cortes de Castilla y León por la que se modifica el apartado 1 del artículo 92 presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación. Votos emitidos 84, a favor 37, en contra 42, 5 abstenciones. Queda rechazada la toma en consideración de la reforma del reglamento que se ha debatido.